Hola, en este video te voy a exponer a grandes rasgos cómo interpretar de una mejor manera lo que son las funciones trigonométricas. Las principales funciones trigonométricas como lo son lo coseno, seno y tangente. Para esto, desde mi punto de vista, es muy útil entenderlo de manera gráfica, por lo que preparé una animación que te invito a consultar a continuación. Pon mucha atención porque al finalizar esta animación te la explicaré a detalle. Una vez que ya viste esa animación, me gustaría recordar algunos conceptos. Fíjate cómo nosotros aquí tenemos varios triángulos rectángulos, como el que teníamos en la animación. Si te acuerdas, en la animación teníamos un triangulito rectángulo que estaba girando en este círculo. Este triángulo rectángulo siempre tenía un lado que era la hipotenusa, que estaba en blanco, y siempre tenía un lado que estaba en naranja, que en este caso estaba acostado, y siempre tenía un lado vertical, que en este caso era verde. Nosotros podemos tener estos triángulos inclinados de la manera que queramos, pero siempre y cuando esos triángulos sean rectángulos, entonces nosotros podremos aplicar lo que estoy explicando. Nosotros aquí en esta animación en la que acabas de ver, lo que vimos es cómo es que varían las funciones seno y coseno, siempre y cuando nosotros estemos considerando el ángulo que estamos tratando como el ángulo que está entre la línea naranja y la línea blanca, es decir, este ángulo que estoy marcando aquí. Si nosotros consideramos ese, entonces este sería nuestro ángulo que se considera como X. En el caso de que estemos haciendo eso, imagínate, independientemente de cómo lo tengas inclinado, independientemente de cómo esté ese triángulo, funcionaría de la misma manera. Nosotros tenemos un ángulo que está entre la línea blanca y la línea naranja. Y si nosotros tenemos eso, pues entonces ¿qué pasa? La línea naranja se convierte en nuestro cateto adyacente y la línea verde se convierte en nuestro cateto opuesto. Recuerda, el ángulo es el que te dice cuál es el cateto adyacente o el cateto opuesto. El ángulo te dice que el cateto adyacente es el que está junto al ángulo y el cateto opuesto es el que está enfrente del ángulo. Luego entonces, recordando un poquito lo que hemos visto en trigonometría, pues entonces tendríamos que el seno de este ángulo, es decir, el seno de X, va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y el coseno de este ángulo, el coseno de X, va a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Para simplificar un poquito esta explicación, imagina que la hipotenusa en este caso vale 1. Entonces, ¿qué pasaría si la hipotenusa vale 1? Pues entonces tendríamos lo siguiente, simplemente el seno de X sería el cateto opuesto entre 1 y el coseno de X sería el cateto adyacente entre 1. Como puedes observar, pues cualquier número dividido entre 1 pues daría el mismo número, es decir, el seno de X sería simplemente el cateto opuesto y el coseno de X sería simplemente el cateto adyacente. Por lo que aquí en nuestro triángulo podemos sustituir en lugar del cateto opuesto y el cateto adyacente, podemos cambiarlo por el seno y el coseno. Recuerda esto siempre y cuando la hipotenusa sea igual a 1. Entonces, en nuestro triángulo que estaremos trabajando, que es el que trabajamos en la animación, sería este. Creo que con esto puede ser un poquito más claro, un poquito más fácil de entender lo que estábamos viendo en la animación. De cualquier forma, a continuación te lo voy a explicar. Fíjate qué es lo que está pasando aquí en esta animación. Nosotros al inicio tenemos aquí ángulos pequeños. Nosotros tenemos que nuestro triángulo está avanzando y al inicio, fíjate, cuando tenemos un ángulo 0, teóricamente, porque este triángulo no existiría, teóricamente cuando el ángulo es 0, ¿qué pasa? El coseno tiene exactamente el mismo valor que la hipotenusa, es decir, el coseno de X vale 1, que es donde empieza la gráfica. Conforme nosotros vamos avanzando con nuestro triángulo, lo que va pasando es que el coseno o la línea naranja se está haciendo cada vez más pequeña y el seno o la línea verde se está haciendo cada vez más grande. Fíjate que estos dos puntos coinciden justo cuando el ángulo es de 45 grados. Cuando estamos a 45 grados, el seno y el coseno son exactamente lo mismo.
Luego, ¿qué va a pasar? Una vez que lleguemos a 90 grados, ¿qué es lo que pasa? El seno toma el valor de 1 y el coseno ahora es 0. Una vez que pasamos esos 90 grados, pues entonces ahora nuevamente tenemos el mismo proceso pero al revés, ¿verdad? Y fíjate cómo esto se va repitiendo constantemente. Nosotros tenemos que en una parte del cuadrante nosotros estamos subiendo uno de los dos, puede estar subiendo el coseno o subiendo el seno, y en la otra está subiendo el otro y bajando el otro. Pero fíjate, cuando crece el coseno, decrece el seno. Siempre está en esa relación simbiótica. ¿Y qué podemos observar de esta gráfica? Que es importante aquí, ¿no? Tú puedes observar que tanto el seno y el coseno van a tener como valores más grandes el 1 y como valores más pequeños el -1. Siempre están oscilando entre 1 y -1. Este valor se podría estar repitiendo constantemente, pero nunca va a ser más grande que 1 y nunca va a ser más pequeño que -1. Siempre estaremos hablando de valores entre 0 y 1 positivos y 0 y -1 negativos. Esto es sumamente importante para entenderlo, sumamente importante para que tú tengas claro que si tú algún día estás calculando algún coseno, por ejemplo, pues en tu calculadora te tiene que salir un valor entre 0 y 1. Y no solo eso, fíjate cómo para valores del coseno, por ejemplo, entre 0 y 45 grados, que es esta parte, los valores tienen que ser relativamente altos. Estamos por encima de las 3/4 partes de lo que sería el 1, ¿verdad? ¿Y qué pasa después de 45 grados? Ahí es donde ya estamos bajando. Entonces, ¿dónde toca el 0 el coseno? Pues justo en los 90 grados, que es justo cuando el seno vale 1, que es justo donde tendríamos un ángulo totalmente vertical. Fíjate cómo esta es una relación simbiótica y es constante, ¿verdad? Nuevamente, cuando tenemos aquí el valor de -1 en el coseno, que sería cuando tenemos la línea totalmente horizontal, el valor del seno es 0. Y ahora otra vez, cuando nosotros vamos bajando en el valor del coseno, ¿qué pasa? El seno ahora es -1, que sería aquí, cuando tenemos 270 grados, y el coseno en este punto es 0. Vamos ahora ya nada más con el valor de la tangente. Fíjate cómo la tangente sería el seno de x entre el coseno de x, es decir, es una división entre seno y coseno. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí? Pues observa cómo aquí el coseno vale 1 y el seno vale 0. En este caso estamos hablando de un ángulo 0. ¿Qué pasa si tú divides el 0 entre 1? Si tú divides 0 del seno entre el 1 del coseno, pues eso te da 0, por lo tanto aquí empieza nuestra tangente. Conforme nosotros vamos avanzando, fíjate cómo justo cuando llegamos aquí a 45 grados, la tangente toma el valor de 1. Y luego pasa esto bien interesante. El valor del seno sigue creciendo y el valor del coseno cada vez es más pequeñito, cada vez es más pequeñito. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con la tangente? Pues como seguimos dividiendo un valor que está creciendo y cada vez es un valor más pequeño, que está acercándose a 0, fíjate cómo la tangente está subiendo y está tendiendo hacia infinito. Lo mismo pasa cuando vamos en sentido negativo, es decir, por ejemplo acá nosotros tenemos que el valor del seno es cercano a 1 y el valor del coseno es cercano a 0. Entonces, cuando estamos dividiendo un 1 entre algo cercano a 0 pero negativo, esto sería un valor negativo pero muy grande. Entonces estaríamos viniendo desde menos infinito y está bajando, bajando, bajando. Aquí nuevamente en este punto estaríamos tocando aproximadamente el 1, que es cuando otra vez se reparten los 45 grados. Y luego seguimos subiendo, subiendo, subiendo. Aquí en este punto es donde tenemos que el coseno vale 1 y el seno vale 0. Por lo tanto, la división sería 0 entre 1. Esto nos daría 0. Y luego otra vez va subiendo. ¿Por qué? Porque el valor del seno va subiendo y el valor del coseno va siendo un valor cada vez más pequeñito. Una vez que llegamos aquí al 0, fíjate qué pasa con la tangente. La tangente está llegando a valores del infinito.
Espero que con esta explicación te haya sido mucho más clara la animación y que te sirva para entender cómo se comportan tanto el seno como el coseno de los distintos ángulos, para que así tú puedas notar algunos ángulos notables, como lo pudieran ser el ángulo de 0, en donde el coseno vale 1 y el seno vale 0, el ángulo de 90, en donde el coseno vale 0 y el seno vale 1, y así sucesivamente, o también ángulos como el de 45 grados, en donde tanto el seno como el coseno son exactamente iguales. Espero haya sido clara esta explicación y te sirva para resolver tus dudas.